Necesitamos ciudades más abiertas, más democráticas y más inclusivas. Nuestra misión es generar comunidad e impulsar la gestión del conocimiento e incidencia para el fortalecimiento de formas innovadoras de gobernanza y acción colectiva en ciudades del sur global con foco en América Latina. Si quieres entender este trabalenguas, quédate. Somos SILA y esto es SILA Escuchas. Las ciudades suelen ser lugares diversos, incluso en las más grandes encontramos todo tipo de personas y algo que quisiéramos que tuviéramos en común es que pudiéramos existir y seguir existiendo desde nuestra individualidad. Sin embargo, para algunas personas, las ciudades, sus contextos, sus cuerpos no se sienten como lugares seguros y tenemos que pensarnos cómo queremos vivir esas ciudades. Creo que debemos estar en ciudades inclusivas, ciudades con todo tipo de identidades y expresiones o lo que llamamos expresiones no hegemónicas. Y todos esos espacios deben de estar, o todas esas representaciones humanas deben estar incluidas dentro de la sociedad, dentro de la política, dentro de las políticas públicas y como ciudadanos. Y que las expresiones no hegemónicas se vuelvan algo cotidiano en nuestras ciudades. Ahí escuchábamos a Dayana Laverde. Ella es activista por los derechos humanos del departamento de Antioquia. Hace muchos años no se podía pensar en existir de una manera diferente a la norma, incluso en las grandes ciudades. En sus palabras, Dayana nos cuenta cómo hace unos años era más difícil ser una persona con identidad de género diversa. Tengo mucho compromiso con el activismo dentro del área metropolitana. Con respecto pues al rol personal, pienso que las personas activistas sociales y defensoras de derechos humanos es un compromiso no solamente con mi identidad y con mi expresión, sino que es un compromiso también con todas las hermanas y hermanos que vienen, que al menos tengan una garantía plena de derechos constitucionales y de derechos humanos, porque creo que debemos estar en ciudades inclusivas. Dayana empezó a hacer activismo en el año 84 y en ese tiempo pues no había nada, no había ningún estudio desde la academia del género, ni de la psiquiatría, ni de la psicología, todos éramos unos enfermos. Y entonces el solo hecho de usted ser una persona diversa era llevar un símbolo de muerte o llevar una carga de muerte. Pero con los tiempos, después de la entrada de la Constitución del 91, fue donde las poblaciones diversas perdieron el miedo y empezó esa pedagogía con incidencia política en todas las regiones. Entonces las poblaciones sexualmente diversas hemos perdido el miedo a la expresión de la identidad. Entonces no nos da miedo ya como de expresarlo. Inclusive ahorita lo bonito es que ya las personas desde muy temprana edad están expresando su diversidad sexual. Durante el 2023, más de 100 organizaciones se unieron e hicieron una consulta nacional que reunió a más de 1.000 personas trans y no binarias, pensando en cómo existir en el futuro, sus necesidades y los derechos que ellas creían deberían ser priorizados. Para contarnos un poco más sobre cómo ha sido el proceso después de este encuentro, nos acompaña Josephine Fernández de la plataforma Ley Integral Trans, que nos contará, y junto a la voz de otros, lo que significa la aprobación de una ley trans en nuestro país, Colombia. Hola, soy Josephine, soy coordinadora voluntaria del Comité de Comunicaciones de la Ley Integral Trans. Y bueno, ¿qué es la plataforma Ley Integral Trans? Somos una iniciativa que nace de procesos de base comunitaria, activistas independientes, prestadores de servicios de salud, expertos en la academia, centros de investigación, organizaciones de derechos humanos, familias y redes de apoyo de las personas trans, travestis y no binarias del país.
Buscamos establecer medidas para la garantía de derecho a la identidad de género y al acceso a otros derechos que son vulnerados en razón de la discriminación y el prejuicio. Queremos el reconocimiento de la violencia y la discriminación sistemática, histórica y estructural que afecta la vida de las personas con identidades de género diversas, trans, travestis, no binarias y demás identidades sexo-género no hegemónicos o disidentes, a través de la promoción de una iniciativa legislativa integral que reconozca nuestros derechos, pero también de la incidencia política en diversos espacios de poder en favor de nuestra población. Es decir, este proyecto es de, por, para y nosotras, nosotros y nosotras. A continuación, Fernanda Álvarez, que es una abogada y hace parte de la plataforma, nos cuenta cuál ha sido uno de los grandes desafíos que enfrentamos como plataforma Ley Integral Trans. Yo creo que el reto más grande que hemos tenido desde la plataforma Ley Integral Trans ha sido articularnos entre nosotros y nosotras, las organizaciones trans de Colombia. Alguna conexión o que puedan ser interesantes y aportantes para la construcción como tal del articulado. Otra cosa como interesante que ha habido en la construcción como tal del articulado ha sido como encontrarnos con personas aliadas que han aportado desde sus experticias, encontrar pues como otras organizaciones, otros activistas trans que saben de algunos temas específicos y que aportan sus conocimientos ahí para que las personas que estamos, digamos, recopilando los artículos y armando como tal el proyecto, pues tengamos esos insumos, ¿cierto? Entonces la verdad es que la construcción del articulado ha sido un esfuerzo colectivo muy grande. Para Slendy Matiz, activista del Departamento de Santander de la organización LGBTIQ Transformando Vidas, lleva varios años en este proceso de reivindicación y recibe esta ley integral trans como una forma de garantizar sus derechos. Viendo los liderazgos creo que es lo que nos hace más fuertes y entender que entre más unidas estemos, pues los procesos y las luchas pues serían más fáciles, ¿no? Entre comillas, porque pues sabemos que no son fáciles, pero sí, si trabajamos en conjunto, como se ha tratado de hacer con la ley integral, sería más factible que todos estos procesos tuvieran resultados que finalmente sean garantes de los derechos que estamos pidiendo, ¿no? Este ha sido un movimiento que ha enfrentado a varios detractores, pero aún así no son solo las diferentes formas de pensar o las posturas políticas las que debemos combatir. Para Slendy, las brechas de desigualdad que aún persisten son un impedimento para que la ley sea integral y sea completa. No estamos pensando como país ni como seres humanos, nos estamos viendo con las diferencias que tenemos y esas diferencias pues hacen más mella que el derecho que tenemos de ser tratados todos y todas en igualdad. Porque esas brechas son las que tenemos que cerrar, las brechas de la desigualdad. No nos pueden seguir mirando diferentes, no nos pueden seguir poniendo a todos en la misma mochila, porque esas diferencias son las que construyen. Y finalmente, seamos del partido, seamos del pensamiento que seamos, finalmente quienes gobiernan tienen que gobernar para todas y todos en igualdad de condiciones, ¿cierto? No importa cómo pensemos, cómo sintamos, somos parte de este mundo y si somos iguales en deberes, iguales en impuestos, pues tenemos que ser iguales en derechos. Uno de los retos más grandes es sentir que esta ley representa a todas, todes y todes. Es entender que no solo existimos desde la ciudad. Esta ley contiene una mirada interseccional porque queremos lograr que contenga todas las expresiones, porque es necesario observarnos desde lugares diferentes y con otros enfoques, porque las experiencias de vida trans no solo existen en las ciudades. A Julio Tavares le llaman la Barbie, es antropólogo y desde un enfoque interseccional reflexiona sobre las distintas formas de diversidad que habitan la ciudad. Las personas trans existen no solo en contextos de ciudad o no solo están atravesadas por construcciones identitarias en lo urbano, sino que pues hay todo un espectro en lo rural, ¿cierto? Que permite ampliar y amplificar las perspectivas de la comprensión de la identidad de género en contextos campesinos, indígenas, ¿cierto? Que
configuran unas formas específicas de entender la corporalidad, la identidad, los discursos, las categorías, y creo que esos son de fondo los retos que tiene la perspectiva interseccional, y es poder superar la visión centrada en los cuerpos urbanos, en los cuerpos en contextos de ciudad, y poder ampliar unas lecturas que vayan muchísimo más allá de lo que conocemos o reconocemos e incluso legitimamos y nos inscribimos en ciertos discursos, y permitirnos ser interpelados por esa intersección que no necesariamente va a encajar o va a estar en sincronía o en sintonía con los discursos en los que, digamos, hegemónicamente reconocemos las identidades trans. Y ahí la interseccionalidad puede entrar a cuestionarnos discursos en términos de categorías, en términos de prácticas, en términos de estética, ¿cierto? En términos de representaciones, en términos de entender la sexualidad, la genitalidad, ¿cierto? Entonces ahí se amplifica toda una perspectiva de la identidad de género que supera realmente una visión muy centrada en la genitalidad, en la expresión estética y en lo discursivo, y se amplifica en las sabidurías y en las epistemologías de los pueblos indígenas, en las representaciones y en la simbología de lo rural, y pues que allí entonces se interseccionan otras cosas que digamos que tienen más potencia si pensáramos una ley integral trans a partir de estos lugares, toda vez que daríamos el lugar al reconocimiento de estas experiencias, y pues esto responde de fondo a lo que entendemos como la diversidad étnica y cultural en todo su espectro, ¿no? Entonces creo que los retos tienen que ver mucho con la amplificación de la mirada y con el reconocimiento de otras formas y de otras identidades que no necesariamente tienen que ir en sintonía con lo que identificamos en contextos hegemónicos que podríamos asociarlos a los contextos urbanos. La construcción de esta ley es una apuesta política para resolver los vacíos legales que han creado una serie de decisiones de la Corte Constitucional de Colombia, que ha sido la única entidad en los últimos 30 años que se ha pronunciado sobre los derechos de las personas trans, y solo han sido garantizados a través del litigio estratégico, lo cual nos ha dificultado el acceso integralmente a los sistemas de salud, pensión, trabajo, etc. Para Camilo Lozada, activista transmasculino, aún existen vacíos legales que deben ser resueltos. Por eso nos cuenta la importancia de la existencia de esta ley. Una ley trans tiene que generar unas adaptaciones institucionales que permiten que las personas puedan acceder realmente a sus derechos. No existe hasta el momento ningún tipo de regulación específica, sino que todo se ha dado a través de la Corte Constitucional. Pero existen muchos vacíos en términos de cómo esos derechos se tienen que garantizar para cada entidad, para el conjunto, digamos, de la legislación que compone, digamos, como que abarca todo el país. Entonces, si tú te vas a mirar, digamos, como las diferentes legislaciones de salud, de trabajo, eso se supone que esta ley permitiría que esa regulación exista, que exista una reglamentación de cómo debería acceder las personas a ese derecho, que existan adaptaciones institucionales. Eso es lo que no alcanza a hacer la Corte. O sea, la Corte reconoce que existe un derecho, da una orden para que las entidades puedan hacer ciertas adaptaciones o para que el Congreso lo realice y lo regule, lo tramite, diga cómo se va a hacer el paso a paso, pero esa orden no se cumple porque el Congreso no lo ha hecho. Esta es la oportunidad para que el Congreso reglamente la manera en que las personas van a acceder. Entonces creo que eso es como el alcance, y por eso es tan importante. Josephine, ¿qué sientes que le espera a la plataforma de ley integral trans en el 2024 y qué se sueñan para este futuro? Obviamente soñamos con que sea ley, es decir, queremos que nuestro proyecto pase el curso del debate legislativo y que lo podamos radicar con el apoyo en el Congreso, pero también queremos convertirnos en un movimiento social, político, cultural, que promueva un enfoque diferencial, interseccional, territorial, de género, y que garantice el acceso de las personas con experiencia de vida trans, no binarias y travestis y todas las orientaciones sexuales e identidades de género diversas a todos los estamentos del poder, a todos los derechos que como colombianos tenemos. Soñamos con eso, con ser ciudadanos íntegros de derecho. Será ley. Será ley. Será ley. Será ley, nena. Será ley. La merecemos, la hemos luchado y ya es hora. Será ley. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima ocasión. A la ciudad, si la escuchas, te tiene mucho para contar. Sigue en contacto con nosotras en www.silaglobal.org. Si la escuchas es producido por Carlos Maidana y Agencia TNP, editado por Pablo Granato.
La idea original es de Sila y el guion es escrito por Laura Inestrosa y Josephine Fernández. Este podcast es impulsado por el Consorcio Internacional de Localidades en Acción, del que hacen parte Asuntos del Sur, Instituto de Política Abierta, Fundación Ciudadanía Inteligente e Instituto Procomún. Las voces en este episodio fueron de Josephine, Slendy, Jairo, Camilo Lozada, Fernández, Dayana Laverde y mía, Laura Inestrosa. Si la escuchas, te lleva las voces de la ciudad a tu casa. Gracias por acompañarnos.